del Presidium. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buenos días a todos ustedes, bienvenidos a esta edición del Congreso Internacional sobre Metadatos. Vamos a dar paso a la sesión inaugural con unas palabras de un servidor y posteriormente con la inauguración de nuestra directora y investigadora del instituto. Muy buenos días, doctora Georgina Araceli Torres Vargas, directora del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la Universidad Nacional Autónoma de México. Buenos días, conferencistas, ponentes, moderadores y asistentes a este Congreso Internacional sobre Metadatos, que en esta ocasión lleva el tema de metadatos sociales, iniciativas, tecnologías, aplicaciones y software. El cambio digital ha permitido la expansión de la información y potenciado la convivencia y comunicación tradicional. Hoy en día, por ejemplo, ya no se puede explicar y enseñar como en los tiempos en donde todo el conocimiento venía por la vía de la escuela. La enseñanza en general consistía en eso, en informar a los niños de las cosas que no sabía, de modo que tampoco será posible seguir con el esquema de uno a uno o de uno a muchos o de muchos a uno, porque la comunicación web se sustenta en el principio de la conectividad simultánea de muchos a muchos. En relación con el tema del Congreso Internacional sobre Metadatos, los metadatos sociales, iniciativas, tecnologías, aplicaciones y software, se puede decir que la IFLA, en su texto sobre las 5 tendencias que cambiarían nuestro entorno digital, se estipulaba que la economía global de la información se transformaría por las nuevas tecnologías, ya que para el 2020 habría más dispositivos móviles interconectados, hecho que ha quedado superado también por el aumento en la creación de contenidos digitales y la dependencia de algún dispositivo móvil derivado de la pandemia que estamos atravesando. Ahora vemos que en algunos cambios han sido buenos, otros no tantos, pero todos ellos encaminados a modificar nuestro modo de pensar y actuar, porque entendimos que todo lo que conocíamos ya es pasado y de repente nos encontramos en un mundo completamente nuevo. Dicho lo anterior, los metadatos juegan un rol importante en la era digital y particularmente en el soporte que se le debe dar a la finalidad de las bibliotecas digitales, que es proporcionar la localización y descubrimiento de los recursos de información tanto para los usuarios como para los bibliotecarios. Es decir, los metadatos son el auxiliar invisible que sirve a los usuarios para encontrar información. Considerando lo anteriormente dicho, en teoría, la creación de los metadatos es un proceso continuo en el que se encuentran involucrados creadores, editores, bibliotecarios, usuarios, así como a los programadores y webmasters. De ahí que en los tiempos actuales se esté hablando de los metadatos enriquecidos o también referenciados como los metadatos socialmente construidos. El Congreso Internacional sobre Metadatos 2022 nos convoca a que observemos el desarrollo actual y futuro de los metadatos sociales, los cuales no están limitados solamente a las aplicaciones populares de la web 2.0 y la biblioteca 2.0, sino que sus límites incluyen la falta de control de calidad en el etiquetado, la idiosincrasia y la personalidad de las etiquetas, que es el etiquetado social, la falta de estructuras jerárquicas en la terminología, que son las folsonomías, la participación del catalogador social y empírico, la manera en que se construyen los metadatos influenciados por los contrastes socioculturales como son el idioma, la educación, los contextos de la interacción de uso y personales, entre otros más. Finalmente, un servidor como coordinador general del Congreso y los miembros del Seminario de Investigación Metadatos del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información, agradecemos a las autoridades del Instituto su apoyo para que este Congreso Internacional sobre Metadatos 2022 se realice y logre sus metas durante estos 3 días de trabajo, y a ustedes que entre sus temas de interés se encuentra el estudio y desarrollo de los metadatos. Gracias nuevamente y nos estamos viendo en estas transmisiones. Cedo la palabra a la doctora Georgina Araceli Torres Vargas para que nos dé su mensaje de bienvenida y la inauguración. Georgina.
Un gusto. Muchas gracias, doctor Ariel Alejandro Rodríguez García, coordinador del Seminario de Investigación Metadatos y quien es responsable de coordinar los trabajos para llevar a cabo este congreso. Es el coordinador de este Congreso Internacional sobre Metadatos, que en esta edición trabajará el tema de metadatos sociales, iniciativas, tecnología, aplicaciones y software. Doy la bienvenida a todos quienes nos van a acompañar en este Congreso Internacional a distancia y también a quienes estarán participando con las ponencias, las moderaciones, los talleristas y en particular también a todo el equipo que hizo posible este congreso, al comité académico y al comité organizador y por supuesto al personal del IBI que también dio seguimiento puntual en esta organización. En esta edición, como mencionaba, los metadatos sociales son el eje de toda la discusión y todo el enriquecimiento que se dará en el Congreso Internacional sobre Metadatos. Los metadatos sociales y el etiquetado social, menciona el doctor Ariel Rodríguez García, que como bien acaba de mencionar también, esto es producto de toda una evolución, diríamos, de la web y una evolución del uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Si bien hay utopías que marcaron el inicio de la Internet y de la web, también hubo distopías que en este momento sería pues muy interesante revisar en relación, por ejemplo, con la organización de la web. Esa utopía de inicios del Internet en donde pensábamos que la web iba a estar totalmente organizada y totalmente recuperable de acuerdo a ciertas necesidades de cada uno de los usuarios, quizás sería conveniente ver en este momento en qué medida es distopía en relación con el uso de los metadatos. Ya nos darán luz en este sentido todos los participantes y en muchos otros sentidos que veo que es muy rico el programa. Hay participantes nacionales e internacionales de la UNAM y de otras instituciones, situación que celebro mucho porque esto ayuda a intercambiar más puntos de vista y a poder poner en perspectiva este tema de metadatos. La transformación digital también ha sido otro de los factores que con la pandemia se ha presentado y ahora vemos que en 2 años avanzamos 10 años de la tecnología que nos mencionaba también el doctor. En algún encuentro de IFLA se señalaba como el futuro a mediano plazo y en este momento lo vemos a corto plazo. Entonces es muy interesante ver cómo la educación, la investigación, la recreación y el trabajo de diferente naturaleza depende en gran medida de esta transformación digital y en el centro de muchos de los procesos están los metadatos. Entonces me da mucho gusto que se lleve a cabo este Congreso Internacional sobre Metadatos, que en estos días y en estos series de mesas y de talleres serán muy enriquecedores. Sin más, doy por inaugurado, siendo las 10:18 de la mañana, el Congreso Internacional sobre Metadatos, Metadatos Sociales, Iniciativas, Tecnología, Aplicaciones y Software. Mucho éxito y muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Bueno, agradecemos a ustedes por estar aquí presentes. Vamos a dar paso a nuestra primera conferencia magistral en esta misma sala. No sé si ya está todo listo allí en la cuestión técnica o pasamos a otro momento.
Bien, vamos a dar inicio con esta primera conferencia inaugural y magistral que nos va a brindar la maestra Arién González Crespo. Ella es de formación licenciada en Bibliología y maestra en Sociología por la Universidad de La Habana. Sus áreas de interés son la preservación y conservación de documentos en bibliotecas y archivos, la preservación digital, archivística y gestión documental, digitalización y sociología de la tecnología, estudios sobre la memoria social. Actualmente colabora en la Biblioteca Daniel Cosío Villegas del Colegio de México como bibliotecaria en preservación digital. Su conferencia, como ya hemos visto, es titulada Metadatos sociales, preservación digital, y ahí tienes justamente esa característica de lo que son los metadatos sociales, 5 retos para las instituciones de la memoria. Arién, mucho gusto en volverte a saludar, en volverte a ver ahora por este medio. Al hacer un preámbulo, es la segunda vez que este congreso se hace virtualmente. Nos tocó justo el inicio de la pandemia en el 2020 y ahora estamos en esta fase nuevamente en la presencia virtual, y pues a disfrutar de estas pláticas, estas conversaciones y de esta ponencia que suena muy interesante. Arién, un gusto saludarte, te cedo la palabra. Sí. Buenos días, es un gusto saludarlo a usted también, doctor, y saludar a todos los que están hoy participando en este congreso. Si me permiten, voy a compartir mi pantalla. Creo que ya... No sé si ya está. Ya la estamos viendo, sí. ¿Sí? ¿Ok? Sí. Ok, bueno, pues me pone la presentación, todo lo que... Ok, aquí, perfecto. Bueno, me gustaría comenzar por agradecer, por supuesto, a quienes me invitaron a participar en este congreso de Metadatos Web 2.0 hablando sobre preservación digital. Es una cosa que no es demasiado frecuente encontrar esta relación, ¿no? Es el doctor Ariel Rodríguez quien nos hizo esta bella y profunda introducción para el congreso, con quien hace ya unos cuantos años pude yo aprender lo que eran las RDA, cuando estaba yo trabajando en la Casa de las Américas en La Habana, Cuba. También a la doctora Alma Rivera, con quien tuve el placer de trabajar en el equipo de trabajo sobre metadatos en el repositorio de documentación sobre desapariciones en México. Quiero agradecer además al equipo de organización del Congreso y quiero anotar que aprecio esta invitación particularmente, aunque me honra por supuesto estar aquí con ustedes compartiendo. Quiero decirles que aprecio esta invitación como una medida del interés cada vez más creciente por la preservación digital y el reconocimiento de su importancia actual y futura. Considero también que el tema de los metadatos sociales propuesto por este Congreso representa un gran acierto por parte de sus organizadores y un oportuno llamado de atención. En una encuesta realizada por Liu en 2016, en la que respondieron 94 instituciones de información de 27 países, una encuesta con una respuesta bastante significativa, se encontró que la razón primaria por la que bibliotecas y archivos no trabajaban con metadatos sociales era precisamente la falta de experiencia, y estoy leyendo entrecomillado, la falta de experiencia o conocimiento al respecto en los profesionales de estas instituciones, aunque casi todas reconocían la importancia de hacerlo. Espacios profesionales como este Congreso son necesarios para cambiar esta realidad, muy particularmente en América Latina y el Caribe. No solo nos permiten reconocer la existencia de estos entresijos de la información, sino compartir colectivamente lo necesario para la transformación de nuestras prácticas y en general de nuestras sociedades. Así que los felicito por esta elección del tema. También quiero agradecer muy especialmente a mis colegas de la Biblioteca Daniel Cosío Villegas, entre quienes he encontrado un espacio de estímulo profesional fértil para el debate, siempre orientado por la maestra Micaela Chávez,
a la difícil tarea de llevar a la práctica algunas de estas complejas cuestiones teóricas. Entre todos ellos, quiero doblemente agradecer a la doctora Guadalupe Vega Díaz, quien está al frente de nuestra coordinación de organización de la información y a cuyo sólido liderazgo intelectual en materia de metadatos, esta conferencia y yo debemos mucho. En tan brillante contexto, las oscuridades de este trabajo que les voy a presentar se deben únicamente a mí. La preservación de los contenidos de la web 2.0 debería ser uno de los objetivos más importantes para las instituciones de información en la sociedad contemporánea. Debería ser. ¿A qué atribuimos esta importancia? En primer lugar, al hecho de que una parte cada vez más creciente y significativa de la comunicación humana en todos los sectores de la sociedad se produce a través de estos medios. Académicos e investigadores en general, periodistas, políticos, economistas, negociantes, estudiosos del mercado, abogados, funcionarios públicos, maestros, todos ellos y otros han reconocido la importancia de la comunicación en las redes sociales como fuentes primarias de investigación. Y ya no es extraño en nuestras instituciones encontrar entre las donaciones de los investigadores manifestaciones de medios sociales tales como capturas de pantalla o transcripciones de Twitter, de Facebook, de Instagram, etc. Desde las humanidades digitales también y desde la ciencia de datos se desarrollan y difunden metodologías para su estudio, incluso desde las propias bibliotecas académicas. Los resultados del análisis de los datos de las redes sociales, analizados como Big Data en muchas ocasiones, poseen altísimo valor económico en el mercado y las compañías de medios exitosas han resultado empresas millonarias. Para las bibliotecas y archivos, entonces, dejar de lado estos cuerpos de información y de memoria social significaría, para un futuro no muy lejano, quedar ellas mismas al margen de los diálogos más importantes de la contemporaneidad y dejar de servir en su función histórica como repositorios de conocimiento y de memoria, como espacios de acumulación de la huella documental del hombre. Y si bastara con la resolución de emprender la tarea, no tendríamos mayor problema. Pero es que resulta que preservar la web 2.0 o los medios sociales, más ampliamente hablando, es también uno de los trabajos más difíciles y menos conocidos en nuestro medio. Bibliotecas y archivos han estado por cientos de años preparados para lidiar con objetos materiales concretos, tangibles, fijos, desde una posición de autoridad intelectual sobre su cuidado y representación. No es así la información digital en general y mucho menos los medios sociales. Filosóficamente hablando, no cambia la diapo. No sé qué pasa, perdón. Ahora sí. Filosóficamente hablando, al tratar de reconciliar preservación digital y medios sociales o web 2.0, resulta un intento de reconciliar a dos contrarios dialécticos, lo permanente con lo efímero. Los medios sociales diseñados para correr, apurarse, avanzar, transcurrir, transformarse, no durar. Y la preservación, una disciplina cuyo sentido es intentar agarrar los objetos y retenerlos, fijarlos, conquistar para ellos la eternidad. Preservar las redes sociales apela al sentido poético de atrapar el momento fugaz y todas las sugerencias de eternidad que éste contiene. La preservación digital desde sus inicios ha partido de la pregunta de qué es la cosa que debe preservar, operacionalizando esta visión esencialista, entre otras formas, a través de la definición de características fundamentales del objeto a preservar. Esta noción de características esenciales de un objeto de información se torna conflictiva cuando entre ellas aparece el cambio permanente, la interacción, la transitoriedad, como es el caso de los medios sociales, objetos de los cuales
se podría decir que son más devenir que ser. Este intento de buscar armonía entre tensiones opuestas remueve las bases de la disciplina con la que usualmente trabajamos. Esto reconocía el proyecto Interpares 2 desde hace más de una década, cuando emprendió la investigación de la preservación digital de objetos interactivos, dinámicos y experienciales. Tal vez el mejor cuerpo investigativo para encontrar las bases teóricas para realizar un abordaje práctico del asunto que hoy nos ocupa. Digamos, quería una nota que es que el Colegio de México, nuestra biblioteca, ahora está participando en el proyecto Interpares 5, dedicado al tema de la inteligencia artificial, cual también podría ser muy relevante para trabajar con estos metadatos sociales. Económicamente hablando, el panorama no mejora, más bien empeora. El hecho de que se dediquen millones a desarrollar tecnologías y plataformas a un ritmo acelerado que resultan en la producción de cantidades enormes, masivas, de estos objetos de la cultura, cada vez más complejos, además, estos objetos, establece desde afuera determinaciones sobre los sistemas de preservación de la memoria. Lo que usa y produce la sociedad es lo que nos corresponde a nosotros preservar por fuerza. O sea que emprender la preservación de los medios sociales no es una opción, es más bien una obligación. Esta producción se aceleró mucho después de la monetización de los contenidos generados por los usuarios y sus interacciones con los sistemas, entre ellos los metadatos sociales. La preservación digital ha desarrollado un enfoque normativo para lidiar con la diversidad creciente, la rápida obsolescencia y las enormes cantidades de objetos. ¿Qué quiere decir un enfoque normativo? Nosotros les decimos a los productores cómo deben producir para que nuestros sistemas sean capaces de preservar. Es decir, establecemos normas para la producción, pero también trabajamos de acuerdo a normas internacionales, puesto que, por ejemplo, los sistemas de recuperación de la información los construyo hoy y hoy mismo puedo probar si son efectivos o no, pero un sistema de preservación digital no es posible probar que funciona correctamente hasta mañana. Siempre hay un mañana, siempre hay un momento futuro de posposición. O sea, no podemos trabajar sobre la base del éxito o el fracaso, sino sobre la base del cumplimiento de normas que podrían garantizarnos el éxito. Pero en el caso de los medios sociales, este enfoque normativo de decirle a los productores cómo deben producir no es factible. Son determinaciones externas al sistema de información. Son determinaciones externas al sistema de información que tenemos que aceptar como tal. Parten de fuerzas sociales que atraviesan nuestro campo de estudio. Por otra parte, estos enormes recursos dedicados a la producción contrastan con la muy escasa cantidad de recursos dedicados a una rama específica que suele ser colocada y tendría que apuntar que incorrectamente en el ámbito del consumo final de estos objetos, es decir, de su acumulación en espacios sociales de la cultura. Y digo que incorrectamente porque la preservación digital o la preservación en general debería no ser ubicada en el final del ciclo de vida de estos productos culturales, sino precisamente influyendo en la producción de los mismos y durante todo el ciclo de vida después de ese momento de producción. Llevando este contraste a pequeña escala, pensemos hoy en día en cada una de nuestras instituciones cuántas personas están dedicadas a la creación directa o al apoyo de la creación de productos de información digitales que tienen su destino en la web. Y por otra parte, cuántas personas y cuántos recursos se dedican a valorar, describir y preservar los contenidos que ellos producen en dicho sistema. La tarea práctica de preservar los productos digitales de la web 2.0, complejizada con la producción de sus altos volúmenes, es cuanto menos intimidante, por no llegar a decir paralizante. Porque generalmente somos unas 2 o 3 personas en las instituciones lidiando con una realidad masiva de producción. Ahora bien, dentro de la preservación digital de los contenidos en los medios sociales, el trabajo con los metadatos sociales
se resulta ser otro de los grandes espacios en blanco. En una investigación que tal vez sea la más extensa y abarcadora que se ha hecho sobre metadatos sociales en bibliotecas, archivos y museos, realizada por Karen Smith, Yoshimura y otros, y publicada en 3 partes por OCLC entre 2011 y 2012, la preservación presenta apenas 2 menciones, una en el título de un trabajo citado y otra como de pasada en el análisis de los resultados de la encuesta realizada por ellos. Es un excelente estudio y tiene, sumando las 3 partes, posiblemente más de 400 páginas en las que la preservación no se menciona para nada. O sea, aparentemente metadatos sociales y preservación digital nada tienen que ver. Otra bibliografía consultada sobre metadatos sociales reafirma la misma situación. La preservación digital es el gran ausente en estos trabajos. ¿Será porque en realidad nada tienen que ver los metadatos sociales con la preservación digital de los contenidos en la web 2.0? Pues, animada por el llamado de este congreso, presentaré hoy en lo que sigue un análisis de las relaciones entre metadatos sociales y preservación digital, partiendo primero de un análisis de los conceptos relacionados y llegando después a identificar estos 5 retos que decía en el título, principales que considero podríamos encontrar quienes trabajamos en las instituciones de información para abordar este asunto en la práctica. Comencemos por el asunto conceptual. Los medios sociales son un conjunto de aplicaciones basadas en Internet o dispositivos móviles que permiten a los usuarios formar redes en línea o comunidades. Dave Thompson, en un excelente estudio para preservación de la web 2.0, señala que usualmente web 2.0 y medios sociales son tratados como sinónimos, siendo la web 2.0 una generación posterior derivada de los primeros medios sociales como Usenet y después Friendster y MySpace. La web 2.0 tiene como una de sus características fundamentales el hecho de presentar una gran cantidad de hipervínculos externos y diversos tipos de información embebidos, información multimedia, sonora, visual, audiovisual, textual. Y como está dirigida a fomentar el intercambio de información entre usuarios, genera una alta cantidad de información secundaria en la forma de metadatos. Entre los metadatos generados se encuentran la subclase de los metadatos sociales. Estos son, cito, información adicional sobre un recurso que resulta de la contribución de los usuarios y de la actividad online, tales como el etiquetado, comentarios, reseñas, imágenes, videos, ratings, recomendaciones, que ayudan a las personas a encontrar, comprender y evaluar el contenido. Tendría que añadir que este concepto aparentemente tiene una limitación y es el hecho de que parte de la función importante de los metadatos sociales en este momento es determinar cómo la información es presentada, lo cual podríamos, sin embargo, considerar que está dentro de ese verbo que resalto en negras ahí, que es comprender. O sea, pudiéramos decir que este concepto incluye este asunto de la determinación de cómo se presentan los contenidos visualmente dentro de la cuestión de comprender a esos objetos de información. 2 rasgos de este concepto que les presento podrían ser claves. 2 claves. El primero es que entre las funciones de estos metadatos sociales está garantizar la comprensibilidad del objeto. El segundo es que estos son producidos por otros que no son el propio sistema que contiene al objeto de información. Es decir, usuarios, grupos de usuarios, público, derechohabientes, interesados, creadores, editores, etc. En otras palabras, la o las comunidades. Todos menos quienes tienen el control del poder sobre el propio sistema en que se representan estos objetos. Siendo así, los metadatos sociales siempre los producen eso que las ciencias sociales han venido a llamar un otro. Alguien que no tiene el control mayoritario del poder sobre el sistema de información. Ahora veamos, por otra parte, el sistema de conceptos relacionados con la preservación digital que propone la norma ISO Open Archival Information System, o OAI. Ustedes saben, la norma más importante
para la generación de repositorios digitales confiables para la preservación a largo plazo. En OAIS, la preservación digital es definida como el acto de mantener información en una forma correcta e independientemente comprensible. Ahí les pongo entre paréntesis cuál es la palabra que estoy traduciendo por comprensible en la norma. Independientemente comprensible en el largo plazo, entendiendo al largo plazo como un periodo para el que exista preocupación acerca de los impactos de las tecnologías cambiantes sobre la información que es resguardada en un repositorio, incluyendo el soporte para nuevos medios y formatos de datos y de una comunidad cambiante de usuarios. Este periodo se extiende a un futuro indefinido. Esta noción tan compleja de lo que es el futuro o de lo que es el largo plazo dentro de la preservación digital es una cosa muy relativa que puede ser lo mismo esta noche, mañana, que dentro de 20 o 50 años, dependiendo de cuáles son las características del objeto digital del que estamos trabajando. Quería comentarles que este concepto de preservación digital no es un concepto operativo, porque la norma OAIS no propone cuestiones específicas de implementación, y que los conceptos operativos de preservación digital generalmente ponen en el centro el tema de la autenticidad, por una parte, y por la otra, de la serie de tareas que es necesario mantener en la vida de las instituciones de memoria para valga la redundancia, mantener confiable esa información. Pero me gustó mucho esta definición de la preservación digital, que es la que está en la norma internacional, porque formula la preservación digital en cuanto a un concepto que normalmente no asociamos con la preservación digital, que es el concepto de lo que es comprensible por parte de una comunidad. Es algo inesperada esta definición de la preservación digital para la mayoría, digamos, de los especialistas de otras ramas, tal vez, ¿no? Entonces, quería volver a dos rasgos más de este sistema teórico de tres conceptos que les acabo de presentar. El primero es la preservación en función de la comprensibilidad del objeto, que ya les mencionaba. Y el segundo, continúo con este primero, el mantenimiento o garantía de la comprensibilidad de un objeto en un futuro indefinido, independientemente del sistema que lo preserva. Y el segundo rasgo es la definición de esa comprensibilidad no en abstracto, o sea, no son objetos comprensibles en abstracto, sino que son objetos comprensibles por parte de una comunidad específica de usuarios, vamos a decir. Un otro externo también al sistema de información, llamado por OAIS comunidad designada, que a su vez cambia. Creo que había puesto, sí, este concepto de la comunidad designada, que tiene una base de conocimiento y que esa base de conocimiento es definida como un conjunto de información incorporado por una persona o sistema que permite a esa persona comprender, y volvemos al concepto de comprensión, la información recibida. Recapitulando entonces, se trata de la preservación, que este conjunto de conceptos tiene en su centro el concepto de comprensibilidad para un conjunto determinado de personas exteriores al sistema de información que poseen una base de conocimiento propia en función de la cual se formula esa comprensibilidad. No pueden resonar más campanas entre los conceptos de metadatos sociales y los conceptos de preservación digital. Son los mismos centros, los mismos núcleos, los que estos dos conceptos tienen en su centro. Ambos sistemas colocan al centro la comprensibilidad del objeto y a la comunidad que se acerca a este objeto partiendo de su base de conocimiento. A partir de este análisis inicial, que es alentador porque nos dice que podemos encontrar, de hecho que vamos a encontrar relaciones potenciales interesantes para la preservación digital con los metadatos sociales, vamos entonces a pasar a identificar entonces metadatos sociales como objetos de la preservación digital. Y aquí viene el primer reto que les propongo.
o que les traigo como identificados dentro del análisis que he hecho, que es el de identificar a los metadatos sociales como objetos o parte del objeto de la preservación digital. Si no partimos de poder realizar esta identificación, no es posible, no es posible, por supuesto, preservar estos objetos. Estos objetos son, los metadatos sociales son o parte del objeto, objetos ellos mismos de la preservación digital. Volvamos a la encuesta mencionada al inicio de la intervención. Es interesante el hecho de que otra de las causas identificadas para que las instituciones no trabajen con metadatos sociales es que lo consideran innecesario o inútil. La no existencia de interés por parte de las instituciones de memoria de hacerlo. Entre las motivaciones que sí las instituciones ofrecieron para trabajar con metadatos estuvieron estas que les pongo aquí. Obtener puntos de vista diferentes, responder a directivas del gobierno y otras autoridades, obtener puntos de vista a partir de las comunidades específicas, crear presencia en el espacio digital, incrementar el involucramiento con el público, comprender los intereses del público, desarrollar la recuperabilidad de los ítems o colecciones. Y sí, hay varios artículos que recalcan o analizan el valor de los metadatos sociales en estas instituciones. En ningún caso el apoyo a los procesos de preservación digital del patrimonio digital fue identificado ni siquiera como una causa menor, vaya, como una causita pequeña, chiquitica, no ha sido identificado en estos textos. Profundizando en el asunto conceptual y clasificando los metadatos de acuerdo con quién los gestiona, vemos que existen dos tipologías para nosotros. Una que incluye los metadatos gestionados por los propios sistemas o plataformas de las instituciones de memoria, lo que el doctor Ariel mencionaba al inicio, digamos las bibliotecas 2.0. Y dos, aquellos gestionados por otras plataformas o sistemas que hacen parte de los objetos coleccionados por las instituciones de memoria. ¿Qué ejemplos tenemos aquí? OpenGraph o TwitterCats, que son metadatos sociales gestionados por esa plataforma, vamos a decir. Decíamos, sus metabuscadores en las instituciones, refiriéndonos a la primera clase, sus repositorios digitales, metabuscadores, catálogos, sus sistemas de autodepósito, exposiciones virtuales y otras, ya suelen incorporar metadatos sociales a través de los cuales los públicos pueden contribuir en la web para describir, clasificar, identificar, valorar, contextualizar los objetos que ya se encuentran dentro de este sistema. Esta clase de metadatos sociales, aunque existen sobre tecnología web, pueden referirse a cualquier tipo de objeto, no necesariamente digital. Incluso a cualquier tipo de objeto, no necesariamente digital. En estos sistemas se aprovechan las tecnologías participativas para disminuir la hegemonía intelectual de estos centros sobre la representación del conocimiento de la memoria. Es cuanto menos un intento de promoción del diálogo entre miembros de las comunidades y en el sistema de información entre los miembros de las, diálogo entre los miembros de las comunidades y el sistema de información entre los miembros de las propias comunidades, ofreciendo a veces alternativas de co-creación de los contenidos. Estos están dentro del aliento de promover una cultura participativa en el espacio de información o memoria. Ahora bien, generalmente cuando se aborda el tema de los metadatos sociales en bibliotecas de archivos se suele referir a esta primera tipología, quedando normalmente la segunda fuera de estos análisis. Esto es un ejemplo. Estas flechitas no las hice yo conduciendo en el celular, parecería que sí, pero bueno, me esforcé, no me quedaron tan buenos, pero señalo aquí un ejemplo súper conocido por todos ustedes de WorldCat, donde están los metadatos sociales que son parte del propio sistema de información. Y por otra parte, aquí tenemos un Twitter donde están los, vamos a decir, aquí se está cargando un contenido de otro sitio web. Los metadatos sociales están en este otro sitio web. Twitter los carga y los identifica, y aquí tenemos 4 de los más utilizados, que son el URL, el título, la descripción y la imagen. ¿Qué pasa cuando estos metadatos sociales no existen o no se trabaja correctamente con ellos? Aquí
Ayer veía yo un análisis, esto es ¿qué nos está faltando en este Twitter, por ejemplo, del Colegio de México? En primer lugar, la imagen que se nos está presentando, uno de los metadatos más utilizados, son para definir cómo se presentan las imágenes, está cortando debajo el lugar donde se va a desarrollar el evento. Y si hago una captura de pantalla y desearía yo, por ejemplo, preservar una captura de pantalla de este tweet, pues me faltaría una gran cantidad de información. Tampoco, como podemos ver, hay resumen porque el título es tan largo debajo que no permite, no deja el espacio para la existencia de un resumen o no está definido el resumen. Asimismo, tenemos, por ejemplo, este caso, en el que no nos enteramos ni quién presenta ni quién modera, y donde sí hay un título y un resumen, pero que resultan reiterativos con respecto al texto del tweet mismo. Entonces, ¿qué están determinando estos metadatos sociales? Están determinando cómo se presenta la información y, por tanto, a la hora de preservar digitalmente, perdón, algo sonó. Ok, a la hora de preservar estos objetos de información, vamos a decir, no podemos quedarnos simplemente con cómo ellos lucen, como capturas de pantallas de ellos, ¿no? Entonces, sobre este asunto, Dave Thompson comienza su resumen ejecutivo en el trabajo que les mencioné, remarcando lo siguiente: las plataformas de medios sociales brindan una alta cantidad de datos legibles por máquina que sirven como base para análisis computacionales, una práctica emergente utilizada por un conjunto de disciplinas académicas, periodistas y otros profesionales, con el objetivo de recolectar y preservar este tipo de datos ricos de una forma significativa. Las instituciones de investigación y colección necesitan nuevos acercamientos y métodos. Estos métodos van a necesitar capturar los datos y sus contextos afiliados a gran escala, en lugar de capturar las copias y las capturas de pantalla de las páginas web. Entonces, se trata de una cuestión además de integridad del objeto. Son parte del objeto mismo y por tanto no considerarlo dejaría fuera una parte del objeto mismo a preservar. En estos casos, muchos de estas comunicaciones se consideran records, es decir, son información primaria. Por ejemplo, la Financial Industry Regulatory Authority, FINRA, determina como regla para el mantenimiento de los documentos de empresas para los cuales ella establece estas reglas, la obligatoriedad de preservar la comunicación en redes sociales como si fueran records. Y se plantea la importancia de que se capturen los metadatos como parte de la confiabilidad de esa información. Pensemos, por ejemplo, en los metadatos del protocolo Open Graph o Twitter Cards, que determinan metapropiedades de los contenidos publicados en la web. Cuando estos metadatos están presentes, el creador puede determinar cómo las plataformas tienen que mostrar su contenido. Ahora, de no estar esos metadatos, Facebook y Twitter, por ejemplo, igualmente podrían mostrarlos, pero no necesariamente en la manera en que el creador lo desea o lo entiende. O sea que los metadatos sociales, desde el punto de vista de la preservación, son una participación más del creador, dejando un testimonio más claro de su intencionalidad y ofreciendo orientaciones de presentación y representación de los contenidos compartidos. No deja solamente a la plataforma la libertad de mostrar e interpretar su contenido, sino que finaliza su creación, valga la redundancia, como creador. Hay una participación del creador como curador de su propio contenido. Ahora, el hecho de que estos metadatos sociales describan propiedades o incluso que se le llamen metapropiedades nos remite al hecho de que son propiedades como tal, valga la redundancia. Recordemos la mención al inicio de esta presentación de que la preservación digital está basada en la identificación de características esenciales, es decir, de propiedades fundamentales. Estamos entonces ante información que podría ayudar al sistema de preservación a definir las características que podrían ser consideradas como esenciales o no, y ante la opinión o criterio del creador acerca de algunas que podrían ser consideradas como tal.
Los metadatos sociales enclavan la interacción entre el objeto y su contexto de información, por una parte, y entre el creador y su contexto de creación, por otra. Esta contribución a la definición de los contextos del objeto y de cómo se debe comportar en esos contextos contribuye también en gran medida a la comprensibilidad del contenido informativo y a su interpretación, añadiendo información adicional que podría no ser explícita en el contenido del objeto y que es más importante precisamente en cuanto que no es explícita siempre. Parte de la información que los usuarios pueden incorporar es el historial de cambios o anotaciones acerca de los mismos. Así que en un mundo de evidencia digital, y estoy citando, los metadatos tienen una función clave que cumplir. Estos metadatos sociales actúan para dar información valiosa acerca de una pieza de contenido, más allá de los elementos del post, el correo electrónico, la página web o el mensaje que son visibles para el ojo desnudo. Se genera con ellos un sentido de qué es lo importante y qué no es dentro de un contenido. Las herramientas de búsqueda las utilizan para comprender de qué se tratan esos contenidos. Es decir, volvemos al tema de la comprensibilidad. Arián, nos quedan 5 minutos. Sí, ok. Entonces, quería presentarles un segundo reto que tenemos, que es aceptar a partir de esas utilidades que decíamos, la participación de otros actores en el sistema de preservación. Este es el segundo reto que les decía. En tanto, esas utilidades que les mencionaba y que quiero resumir aquí. Para el sistema de preservación, en primer lugar, mantener la integridad del objeto de preservación, de lo cual los metadatos sociales son parte. Dos, tener una referencia de las que pueden ser las características esenciales del objeto de preservación desde otras perspectivas, sobre todo la del creador. Conocer las especificaciones de cómo el objeto debe ser presentado según los criterios de su creador. Ayudar a definir, identificar detalles y estudiar la comunidad designada. Estudiar la base de conocimiento de esa comunidad designada para la preservación digital. Mantener un registro de los cambios de la documentación antes de que ésta llegue al sistema de preservación. Aclarar cuestiones de autoridad de la documentación. Esclarecer y mantener los contextos de la documentación, contexto tecnológico, documental, jurídico, intelectual, histórico, para garantizar la comprensibilidad de los objetos de preservación. Esclarecer las relaciones con otros objetos embebidos dentro del objeto a preservar, que pueden constituir también objetos de preservación. Recibir información de valoración para la preservación a partir de la visión de otros, qué es importante y qué no preservar. Preservar la memoria acerca de diferentes percepciones que pueden existir sobre un objeto de información u objeto de preservación. El diálogo intergeneracional también. ¿Qué retenemos hoy para que mañana las personas puedan interpretar esa información? Preservar la memoria de grupos o personas históricamente marginadas de los sistemas de producción de conocimiento. Permitir estudios académicos de Big Data en general de ciencia de datos. Si no retenemos esos metadatos, no va a ser posible hacer estos estudios con más digamos, con más detalle, con más completamiento, y permitir estudios lingüísticos retrospectivos con las etiquetas descriptivas. Pues decía, aceptar a partir de esas utilidades la participación de otros actores en el sistema de preservación, sin considerar que son un reto para nuestra autoridad científica, para nuestra, digamos, manera de ver la utilidad de estas cosas. Tenemos que saber cuál es nuestra expectativa y ajustarnos a esas expectativas y no valorarnos contra ese aporte de los usuarios, ¿no? El reto tercero sería construir el conocimiento necesario para tratar esa realidad a partir de un cambio de pensamiento hacia un futuro indefinido. Si no trabajamos hoy en la preservación de estos objetos digitales, pues no hay negligencia benigna en ellos, no vamos a tener estos datos para el futuro y no sabemos bien cómo preservarlos, porque en parte nuestras infraestructuras de preservación no están desarrolladas para trabajar con estos metadatos sociales. Es complejo y es necesario desarrollar estas infraestructuras en específico, por ejemplo, cuando coleccionamos medios sociales, generalmente están dentro de sus determinaciones en cláusulas legales que no es posible, por ejemplo, almacenarlos en las nubes. Entonces necesitamos nosotros generalmente
acomodar estos objetos en sistemas de almacenamiento locales o propios, lo que nos lleva a pensar en todo esto, que es importante la colaboración interinstitucional para poder lidiar también con esta realidad. No vamos a tener todo el almacenamiento que vamos a necesitar para contenidos que son masivos. Y finalmente, 5, considerar un conjunto de cuestiones éticas, de las cuales ya he mencionado algunas, y los derechos involucrados. Hay derechos de terceros, hay derechos de autor, que son los menos importantes, pero sobre todo las plataformas protegen mucho estos contenidos, y es una contradicción muy grande la necesidad de preservarlos con la imposibilidad de hacerlo. Tenemos que desarrollar conocimientos particulares para poder resolver este problema. Y por otra parte, que los países desarrollen las políticas públicas que son necesarias, más los marcos jurídicos para las instituciones de memoria. Las plataformas están determinando que sus contenidos no pueden ser preservados. Aunque, bueno, Twitter, por ejemplo, en 2013 donó todo su contenido a la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Pero no siempre es así para poder crear colecciones temáticas específicas que los investigadores necesitan, o la biblioteca, o el archivo, la institución de memoria necesita. Y este sería el 5º reto. Resumiendo los retos: identificar a los metadatos como objetos, aceptar la participación de los otros actores, construir el conocimiento necesario, desarrollar la infraestructura adecuada en herramientas y sistemas con las que no contamos, y considerar las cuestiones éticas y los derechos involucrados. Cuestiones éticas tales como la transparencia en las relaciones entre el usuario y el sistema de información, etc. Como conclusión, el trabajo, quiero decir, resumiendo, que considero que los metadatos sociales sí constituyen un objeto de interés y apoyo para la preservación digital, que el conocimiento y las herramientas para trabajar con los mismos deben ser desarrollados, que deben desarrollarse también esos marcos jurídicos, esas políticas públicas para hacer posible la preservación de los medios sociales como parte, concibiéndolas como parte del patrimonio nacional y local, ya que no obstante los retos presentados y las dificultades, el emprendimiento de esta clase de trabajo es a corto y mediano plazo inevitable en nuestras instituciones de memoria. La cooperación, el compartir en redes de trabajo representa una estrategia importante para lidiar con varios de los retos presentados, y un congreso como este, por supuesto, para intercambiar información, tiene un valor fundamental en este sentido. Quiero agradecerles. No sé si hay preguntas creo que no, que iban a hacer después, ¿no? Ok. Tenían un comentario bibliográfico, pero bueno, para otro momento será cuando se publique el trabajo o se comparta el PowerPoint. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias, Ariane. Está muy interesante esta parte de la combinación entre los metadatos sociales y la preservación digital. Y bien, como lo mencionas, es importante, ¿no?, esta relación, y darle esta presencia al complemento que va a dar la preservación digital a todos nuestros registros que estamos haciendo, y a los mismos objetos, ¿no?, que van ya anidando los metadatos, ya sea de la misma plataforma o de plataformas independientes. Y justo de lo que has mencionado, me recordó de un autor que está trabajando sobre este principio de los metadatos sociales, y al inicio lo comentabas tú, ¿no? O sea, las bibliotecas, archivos, museos están más preocupados por desarrollar metadatos descriptivos y atendiendo toda esa visión descriptiva, pero están dejando a un lado toda esta parte de la interacción con su sociedad. Y eso es en donde se enriquece, ¿no? Es digamos, el tema que nos mencionas y que abre todo este congreso, pues es poner atención a estos 5 puntos que tú nos das a conocer, donde la preservación, junto con esa interacción que tenemos con nuestras comunidades, nos va a dar un recurso más enriquecido, nos va a dar un recurso más fortalecido, y a mediano y a largo plazo dará todo un elemento de consistencia, de saber cómo creció, cómo se guardó también toda esa información, y lo principal, ¿no?, dejar de pensar solamente en el
metadato descriptivo y pasar a este metadato social, que es en donde ya el enriquecimiento va a venir por parte de nuestras comunidades y ellas serán las que nos darán toda esa aportación. Arián, muchas gracias por darnos este inicio de nuestro congreso. Sé que vienen más participaciones interesantes, todas como esta. Sí vamos a tener, hay un espacio que vamos a tener, que estamos incorporando, se les hizo llegar la invitación, que se llama un detrás del CIM. En los tiempos de receso que vamos a tener, vamos a abrir algunas salas justamente para quienes tengan algún punto de conversación contigo o con los siguientes ponentes, pues abriremos ese espacio para platicar y ellos tengan pues una oportunidad de formular sus preguntas un poco más puntuales hacia lo que estamos escuchando, tanto de tu participación como las que vienen. Nuevamente muchas gracias, te vamos a dar un aplauso virtual, que ahora es digo que es bueno, aquí no me aparecían los aplausos virtuales, pero bueno, damos un aplauso virtual todos, y un gusto volverte a saludar y ver, aunque sea por este medio. Ya tendremos oportunidad de volvernos. Muchas gracias, les deseo mucho éxito en el Congreso. Gracias a ti, y bueno, damos la palabra ahorita al equipo técnico que nos hará el cambio de mesa, y continuamos con nuestra presentación. Continuamos, enseguida estamos con ustedes. La web semántica se perfila cada vez más como una realidad palpable, si bien se ha optado por sacrificar la expresividad, es decir, la capacidad de expresar semántica, en aras de conseguir descripciones más sencillas, procesables por máquina a un bajo coste computacional. Parece un buen trato, si con ello conseguimos implantar una web semántica lightweight o ligera, que sirva como base para alcanzar mayores cuotas de desarrollo a corto o mediano plazo. Por ello, los profesionales de la información no debemos permanecer ajenos a estos movimientos tecnológicos. La comunidad bibliotecaria se ha convertido en uno de los pilares fundamentales del movimiento Link Open Data, datos abiertos enlazados, cuyo objetivo es compartir y hacer semánticamente accesibles piezas de información, datos y conocimiento en la web semántica. En el caso de las bibliotecas, con lo que se está contribuyendo es con los metadatos de los registros almacenados en los catálogos de las bibliotecas, lo que genera una masa crítica de recursos semánticamente accesibles a disposición de cualquiera que los necesite. Por lo tanto, no podemos esperar a que un día nos comuniquen que la web semántica ya está plenamente implantada para que empecemos a considerarla. Debemos contribuir desde la adopción e implantación del modelo, no solo para reivindicar nuestra figura profesional, sino para convertirnos en elementos clave en el nuevo escenario tecnológico. No se trata tanto de estar preparados para cuando llegue el cambio, sino de actuar de manera proactiva para que el cambio llegue.